Una pareja como cualquier otra. Connor y Seila Dwyer eran conocidos por todos en la pequeña ciudad de Fermoy, en el sur de Irlanda. Casados durante más de 30 años, llevaron una vida tranquila y discreta. Él, un hombre metódico y reservado, exfuncionario, mantenía una rutina casi inmutable. Seila, siempre amable, disfrutaba charlar con los vecinos y asistía a la iglesia los domingos. No tenían hijos, pero estaban rodeados de amigos y familiares. El 1 de mayo de 1991, como cualquier otro día, salieron de casa para asistir al velorio de un conocido en la ciudad vecina. Se subieron a su Toyota Cressida blanca, un modelo común en aquella época, y salieron a la carretera. Al principio todo parecía absolutamente normal. Alrededor de las 9 de la mañana, un vecino informó haber visto a la pareja saliendo de su casa vestida formalmente. Era miércoles y la ceremonia tendría lugar antes del mediodía. Se esperaba que, al finalizar el funeral, regresaran a casa el mismo día, como lo hacían en otros eventos similares. Sin embargo, a medida que avanzaba la tarde, sus vecinos notaron algo extraño. La casa estaba a oscuras, no había señales de movimiento y el coche no estaba en el garaje. Las horas pasaban y el silencio permanecía. Cuando el reloj dio las 10 de la noche y todavía no había señales de Connor ni de Seila, los familiares cercanos comenzaron a llamar. Ninguna respuesta. Fue entonces cuando sonó la alarma. El matrimonio Dwyer estaba desaparecido. A la mañana siguiente, la ausencia fue reportada oficialmente a la policía local. La primera reacción fue de cautela. Tal vez habían decidido dormir en la ciudad donde se celebró el funeral. Sin embargo, después de confirmarlo con todos los conocidos que estaban en la ceremonia, la realidad comenzó a imponerse. Nadie había visto a Connor ni a Seila en el funeral. No firmaron el libro de asistencia. Ningún otro huésped los notó. Y, lo que es aún más intrigante, no se había registrado ninguna transacción bancaria desde el día anterior. Fue entonces cuando la hipótesis de una simple ausencia voluntaria dejó de tener sentido. Algo muy malo había sucedido en ese camino. Y nadie sabía por dónde empezar. El camino que no termina en nada. Cuando la noticia de la desaparición de Connor y Seila Dwyer llegó oficialmente a las autoridades, el impacto fue inmediato. En una comunidad pequeña como Fermoy, todos se conocían. La desaparición repentina de una pareja tan estable, sin antecedentes de problemas ni conflictos, parecía poco realista. La policía comenzó a buscar en la carretera que conecta Fermoy con el pueblo cercano donde se celebraría el funeral. Era una ruta muy conocida, poco transitada, rodeada de campos y pequeñas propiedades rurales. Una ruta directa, que en teoría no tardaría más de 30 minutos. Sin embargo, no se encontró ninguna señal del Toyota Cressida. No hay coches abandonados, no hay frenazos bruscos en la pista, nada. Como si Connor y Seila simplemente hubieran desaparecido en el aire. Las primeras hipótesis consideradas fueron las más obvias. Quizás tuvieron un accidente y el auto se salió de la carretera y aterrizó en algún lugar donde la visibilidad era escasa. Los equipos de rescate comenzaron a buscar en las zanjas y pendientes a lo largo de la carretera. Los helicópteros rastrearon los bosques cercanos. Se recomendó a los pescadores estar atentos a cualquier señal de vehículos en los ríos y lagos circundantes. Pero una vez más no se encontró nada. Sin huellas, sin vidrios rotos, sin neumáticos ni signos de colisión. La sensación era de frustración, como si el camino hubiera terminado antes de empezar. La policía tendría que investigar más a fondo, ya que no había ni un solo hilo suelto que tirar. Mientras tanto, la casa de Dwyer permaneció intacta. Ningún objeto fuera de lugar. Dinero, documentos, joyas, todo seguía allí. El televisor todavía estaba enchufado. El periódico del día anterior estaba sobre la mesa de la cocina. Seila había dejado la tetera limpia en el escurridor, como siempre hacía después del desayuno. Todo indicaba que salían esperando regresar en pocas horas. No había cartas de despedida, ni maletas preparadas, ni ninguna señal de que quisieran desaparecer. Ninguno de ellos tenía pasaporte reciente ni transacciones financieras inusuales. Nada hacía pensar que hubieran huido. La policía comenzó entonces a considerar una posibilidad mucho más oscura. La pareja podría haber sido víctima de un crimen. Fue entonces cuando, discretamente, los investigadores comenzaron a hablar con vecinos y personas cercanas. Preguntaron por desacuerdos, peleas, comportamientos extraños. La respuesta siempre era la misma. Connor y Seila eran tranquilos, amables y no tenían enemigos. Pero, ¿cómo explicar una desaparición tan completa? ¿Dónde estaba el coche? ¿Cómo pueden dos personas desaparecer sin dejar rastro, a plena luz del día, en una región donde todos se conocen? A partir de ese momento la investigación ya no sería solo una búsqueda. Se convertiría en un rompecabezas psicológico,
en el que cada silencio escondía una posible verdad. Silencios que no tienen sentido. A medida que pasaban los días y no surgía información concreta, la desesperación de la familia Dwyer crecía. Los hermanos de Sheila distribuyeron carteles en los pueblos vecinos, mientras que los familiares de Kanner organizaron entrevistas con estaciones de radio locales y pequeños periódicos. La historia ganó atención nacional, pero a pesar de la amplia cobertura, ninguna llamada telefónica aportó pistas relevantes. Esto fue inusual. En la mayoría de las desapariciones, incluso las más complejas, hay rumores, suposiciones o testigos con recuerdos vagos. En el caso de Dwyer, fue como si nadie hubiera visto nada en absoluto. Ninguna cámara de seguridad grabó el vehículo. Ningún peatón reportó haberse cruzado con la pareja. Ningún empleado de la gasolinera recordaba haber llenado el tanque de gasolina de aquel Toyota blanco. Fue entonces cuando los investigadores decidieron centrarse en las personas del entorno inmediato. Se entrevistó a un ex empleado de Connors, un hombre llamado Darragh, que había sido despedido por mala conducta años antes. Nada en su testimonio levantó sospechas, pero el hecho de que se mudara a otra ciudad semanas después reavivó las teorías. Sheila también había tenido una breve discusión con una mujer en la parroquia local, según informes de los feligreses, pero el incidente parecía demasiado trivial como para conducir a algo serio. Los detectives empezaron a sentir que la arena se les escapaba entre los dedos. Todos tenían pequeñas historias que contar, pero ninguna de ellas estaba conectada directamente con lo que había sucedido. Los silencios, las miradas evasivas y la falta de pruebas concretas dejaban entrever una posibilidad aterradora. Quizá alguien en el pueblo sabía más de lo que decía. Poco a poco, el estado de ánimo enfermó y comenzó a cambiar. La desaparición de Dwyer ya no es solo un misterio. Se convirtió en un recordatorio constante de que lo desconocido estaba más cerca de lo que parecía. ¿Quién podría garantizar que el próximo no sería otro vecino? Las familias comenzaron a cerrar sus puertas temprano. Los extraños empezaron a ser observados con más cautela. La ciudad que una vez fue pacífica ahora albergaba un sentimiento colectivo de desconfianza. La tranquilidad se había roto, y nadie podía pegar las piezas. El coche fantasma. Meses después de la desaparición, una noticia reavivó las esperanzas en la investigación. Un agricultor de la zona afirmó haber visto un coche similar a de Kanner y Sheila abandonado en un camino rural cerca de un lago. Dijo que, aproximadamente una semana después de la desaparición, notó el vehículo estacionado durante 2 días en el mismo lugar, pero no le pareció relevante hasta que vio la foto de la pareja en un periódico. La policía acudió rápidamente al lugar, pero ya era demasiado tarde. El coche ya no estaba allí. No hay señales de neumáticos, no hay huellas. La lluvia de los días anteriores había borrado cualquier pista. Aún así, se realizaron búsquedas alrededor del lago, con buzos y perros rastreadores. Solo encontraron objetos irrelevantes y restos antiguos de metales oxidados. La posible aparición del coche generó nuevas teorías. ¿Pudieron haber sido secuestrados y asesinados en otro lugar? ¿El coche lo conducía a alguien que quería ocultar la evidencia? O peor aún, ¿estaban vivos, cautivos y el vehículo dejado allí simplemente como una distracción? La falta de respuestas era como una cámara de eco, donde cada suposición resultaba aún más aterradora. El lugar del supuesto avistamiento, una zona sin cobertura telefónica y alejada de vías principales, también sugería premeditación. Alguien conocía bien la zona. Alguien sabía cómo desaparecer sin llamar la atención. Se realizaron excavaciones alrededor de terrenos cercanos. Se revisaron viejos almacenes, pozos abandonados. Pero, como antes, nada. Solo vacío. El coche blanco, ahora bautizado como el fantasma de Fermoy, se ha convertido en un símbolo de la impotencia de las autoridades ante lo inexplicable. Los investigadores, ya agotados, comenzaron a revisar todo desde el principio. La esperanza era que un detalle olvidado, una pequeña inconsistencia, pudiera iniciar una nueva línea. Pero el tiempo, despiadado, seguía pasando, y el silencio se hizo cada vez más ensordecedor. El peso de la ausencia. A medida que pasaron los años, la desaparición de Kanner y Sheila dejó de ser noticia. Los periódicos buscaron otros casos. Los medios de comunicación siguieron adelante. Pero para la familia, el tiempo se detuvo aquel 1 de mayo. La casa de la pareja fue mantenida intacta por los hermanos de Sheila, como si esperaran que regresaran por la puerta en cualquier momento. Las flores del jardín se habían marchitado, pero dentro de la casa todo permanecía como lo había dejado aquella mañana. La tetera, los vasos, el periódico doblado. Fue como si el tiempo respetara el duelo silencioso de esa ausencia permanente. Para los hermanos de Kanner, el dolor se manifestó de otra manera. No aceptarían el silencio como respuesta.
Contrataron detectives privados, hablaron con periodistas de investigación, enviaron cartas al gobierno. Una de estas cartas llegó a la sede de Interpol con una solicitud de inclusión oficial de los Dwyer en las listas internacionales de personas desaparecidas. Pero como no había pruebas de que hubieran cruzado la frontera, el caso no avanzó. La policía irlandesa ya había agotado todos los recursos posibles. No había crimen sin cadáver. No había ningún cuerpo sin pista. Y no había pistas sin testigo. Años después, uno de los investigadores retirados del caso reveló algo curioso. En 1993 se había recibido una llamada anónima de un hombre con un fuerte acento norteño que decía saber dónde estaba enterrado el coche. La llamada se cortó antes de poder rastrearla y el número quedó inidentificable. Se realizaron búsquedas en la zona indicada, pero una vez más no se encontró nada. El detalle nunca fue revelado al público para evitar informes falsos, pero muestra cómo, incluso años después, el caso todavía provocaba extraños movimientos en las sombras. El vacío judicial. Legalmente, Kanner y Seila Dwyer fueron considerados desaparecidos durante 7 años hasta que fueron declarados presuntamente muertos. Este tipo de declaración, común en casos sin cuerpo, es solo un trámite burocrático para cerrar cuentas bancarias, transferir propiedades y permitir a los familiares seguir adelante con sus vidas. Pero en el fondo, nadie había aceptado ese certificado, porque no había prueba de muerte. Solo hubo ausencia, un abismo de posibilidades y ninguna certeza. La falta de resolución legal también impidió que alguien fuera formalmente responsabilizado. Sin delito probado no hay juicio. Nadie ha sido acusado formalmente. No ha comenzado ningún juicio. Y eso creó un segundo trauma, saber que, incluso si alguien estaba detrás de la desaparición, esa persona era libre. Podría estar viviendo en la misma ciudad, caminando por las mismas calles, yendo a los mismos lugares. Y nadie lo sabía. Este aspecto psicológico ha erosionado la paz de muchos residentes de Fermoy. Los que conocían a la pareja comenzaron a dudar el uno del otro. Los viejos amigos se han distanciado. El pánico invisible contaminó las relaciones sociales. La ciudad, antaño conocida por su hospitalidad, ahora tenía como símbolo a una pareja que partió a un funeral y nunca regresó. Una historia sin final, sin un comienzo definido. Un enigma que convirtió a toda una comunidad en rehén de la duda. El rastro que nunca existió. Al revisar los archivos del caso años después, la policía notó algo aún más inquietante. En ningún momento se confirmó que la pareja hubiera estado en algún lugar del camino que se creía que habían recorrido ese día. Ninguna cámara grabó el coche. Sin peajes, sin gasolineras. Ni siquiera los rudimentarios sistemas de vigilancia de las ciudades vecinas captaron una imagen del vehículo. Esto alimentó una teoría casi imposible. ¿Qué hubiera pasado si nunca hubieran abandonado Fermoy? Según esta hipótesis, la pareja podría haber sido interceptada nada más salir de casa. Quizás ni siquiera llegaron a la carretera. Quizás la desaparición comenzó dentro de la propia ciudad. Esto acercaría mucho más a un posible autor. Un vecino. Un conocido. Esta línea de investigación se reanudó brevemente en 1998, pero al no haber nuevas pruebas, no se pudo hacer nada. La sombra del misterio permaneció firme. Con cada intento de empezar de nuevo, aparecía un nuevo muro. La sensación era que alguien había planeado todo con precisión quirúrgica. No dejar rastro requiere algo más que suerte. Requiere conocimiento, tiempo y motivación. Señales en el lugar equivocado. En 2001, una nueva línea de investigación trajo una chispa de esperanza para resolver el caso. Un trabajador agrícola de Kilworth, a pocas millas de Fermoy, informó haber encontrado algo extraño mientras desenterraba un viejo cobertizo para renovarlo. Debajo del suelo de hormigón deteriorado había marcas de goma y fragmentos de metal, similares a partes de faros antiguos. Se llamó a la policía, que inmediatamente acordonó la zona. Los expertos forenses confirmaron que los fragmentos podrían pertenecer efectivamente a un vehículo de los años 80. Sin embargo, pruebas posteriores no pudieron confirmar que pertenecieran a un Toyota Cressida. Aún así, el almacén empezó a ser tratado como un potencial lugar de eliminación de residuos. Se realizaron búsquedas con sensores térmicos y sondas de suelo en los alrededores, pero no se encontró ningún cuerpo ni tampoco el coche completo. La granja pertenecía a un hombre que había muerto años antes y tenía conexiones en círculos cercanos a la familia Dwyer. Era una de esas pistas que tenía demasiado sentido como para ignorarla y, sin embargo, sin un cuerpo, no había forma de probarlo. La frustración se acumuló como capas de polvo. Cada nueva pista conducía al mismo lugar, el vacío. El suelo estuvo cavado durante semanas. Revisaron zanjas, analizaron el nivel freático y analizaron muestras de suelo. Solo encontraron rastros del pasado,
herramientas viejas, botas oxidadas, trozos de muebles. Pero nada que pusiera a Kanner o Seila en ese lugar. Y así, una vez más, el tiempo barrió la esperanza bajo tierra. Para los residentes locales, el episodio reavivó tanto la curiosidad como el miedo. Mucha gente volvió a comentar el caso en cafés y mercados. Las teorías volvieron con fuerza. Algunos creían que se trataba de un crimen pasional. Otros sugerían su implicación en redes ilegales, aunque nada en el perfil de la pareja apoyaba tales ideas. Lo que todos tenían en común era la incomodidad por la falta de respuesta. Algo sucedió ese día de mayo y, fuera lo que fuese, dejó una cicatriz invisible que nunca sanó del todo. 30 años de silencio. En 2021, se cumplieron 30 años desde que Kanner y Seila Dwyer desaparecieron. No se descubrió ninguna evidencia nueva. No se presentó ningún testigo, ninguna confesión. El misterio permaneció intacto, como protegido por un muro invisible. Aún así, el caso siguió vivo en los registros de la Garda, la policía irlandesa. De vez en cuando, una nueva generación de investigadores revisaba los archivos, volvía a escuchar los testimonios y trataba de conectar puntos que tal vez nunca se habían conectado. Fue como intentar resolver un rompecabezas al que le faltaban piezas. Piezas que quizá nunca hubieran existido. La familia celebró una ceremonia discreta con motivo del 30º aniversario. Se encendieron velas en la puerta de la vieja casa. Algunas flores quedaron en el jardín, ahora cubiertas de musgo. No se pronunció ningún discurso. Solo silencio. Un silencio respetuoso, lleno de recuerdos. Algunas personas de la ciudad asistieron, aunque discretamente. Otros observaban desde lejos, como si temieran despertar un fantasma que había permanecido latente pero que nunca se había ido del todo. Nuevas tecnologías de vigilancia, reconocimiento facial y análisis de suelos todavía se sugieren esporádicamente para reabrir la investigación. Pero el Estado depende de pruebas concretas para justificar estos costos. Sin nuevos datos, la burocracia silencia lo que el misterio insiste en gritar. La casa Dwyer permanece en pie, aunque deshabitada. Algunos dicen que en las noches sin luna se puede ver una luz en el piso de arriba. Otros dicen que es imaginación. Pero el hecho es que nadie tuvo el coraje de transformar esa casa en otra cosa. Ella permaneció allí, como un monumento involuntario a la ausencia, a las preguntas sin respuesta, al silencio que nunca explicó por qué, la desaparición como legado. La historia de Kanner y Seila Dwyer no solo se recuerda como un caso sin resolver, se ha convertido, con el tiempo, en una cruel lección sobre los límites de la investigación humana, sobre cómo no siempre hay justicia. No siempre hay respuestas y a veces la verdad se esconde en lugares donde ni siquiera la luz puede llegar. La pareja no tenía escándalos, no eran ricos y no tenían enemigos públicos. Y aún así, desaparecieron como si nunca hubieran existido. Para la familia lo que quedó fue el dolor de no poder enterrar, de no poder despedirse, de no poder transformar la pérdida en duelo. Para la ciudad, el temor de que incluso las vidas más ordinarias puedan esconder finales inexplicables. Hasta el día de hoy, existe una línea telefónica activa para recibir denuncias anónimas sobre el paradero de la pareja. Las autoridades todavía aceptan información, no importa lo vaga que sea. El caso no ha sido cerrado oficialmente, pero en la práctica, se convirtió en un archivo congelado en el tiempo. Un retrato enmarcado de una pareja sonriente que, una mañana, salió para un funeral, y nunca regresó. No hubo gritos, no hubo peleas, simplemente desaparición. Y eso, quizás, es lo más aterrador. La pregunta sigue siendo, ¿qué pasó con Kanner y Seila Dwyer? ¿Están enterrados en algún lugar remoto, esperando ser encontrados? ¿O fueron víctimas de algo más grande, más complejo, planeado detrás de escena de una realidad que preferimos no ver? Quizás nunca lo sepamos. Pero mientras exista la duda, esta historia seguirá resonando. Porque algunas desapariciones no quieren ser olvidadas, quieren ser comprendidos. Y nos recuerdan que el verdadero terror no grita. Él susurra. Él camina entre nosotros, y a veces nos arrebata a aquellos que menos esperamos.